estar yo junto a ti. No me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que... Muy buenos días, amigos. Prolongamos la cortina porque el desorden personal era tal que no sabía por dónde arrancar. No puedo tener gorra, me dice acá la seguridad privada. Perdón. Bueno, gracias por el permiso. Nuevamente comenzamos. Estamos aquí en el 94.5 del dial megahertz de la frecuencia modulada. Mientras mis neuronas hacen contacto y ya me tapa todos los carteles posibles, de este lado también lo tengo. Gracias Andrés. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buen día. Quien les habla, Walter Darío Buceta. Yo no soy el conductor ni mucho menos, pero aquí estamos todos los que conducimos este programa y mi hermano y amigo, el hombre que estudia, el de los incunables, el de los muchos estudios encima que tiene. Cualquier pastor que quiera competir, aquí lo tenemos. El señor Raúl Ibáñez. Buenos días. El señor que está enfrente de mí, un amigo de años y años y años en el Evangelio y además amigo personal en otros lides también. El fútbol le gusta, a mí también. Chino, ¿cómo va? Néstor Noguera. Buen día, audiencia amada. Mirá qué diferencia, Yo soy Picapiedra, Néstor Lamberg. O sea que el otro día miraba en Facebook un video que le pasaban la pelota a uno y se trababa así, hacía como una X en las piernas y me hacía acordar al hermano Walter. Pasó como 10 veces por la pelota, pero no tocó, y se cayó. ¿Viste? Bueno, y nos falta presentar al hombre que hace todo el trabajo de inteligencia en la computadora. Hombre. Sí. Hombre hecho y derecho. Cruzó los Andes para venir hasta acá. El señor Jan Navarro. Buenos días, feliz sábado. Bueno, nos adentramos con el matecito, las facturas, hecho todos los saludos. 7-11. Y estamos revisando. Tené tu Biblia a mano, porque nosotros, sabés que nuestra línea editorial, gracias Andrés. ¿Cómo se llama el título del...? En realidad no sé si todavía tiene un titular, pero vamos a ir a lo que nosotros tenemos siempre en el programa como línea editorial, que es que todos nosotros, desde que creas o no creas, la humanidad toda, en una persona, cayó en pecado. No, está bien, todo eso lo comparto, pero la gente quiere saber el título. El título, bueno. Ya, no me apuréis. No me atosiguéis. Coso. No me atosiguéis. Si me queréis sacar bueno, no me atosiguéis. En realidad vamos a andar por el libro de Lucas. Y el título serían Los 10 leprosos. Pero en realidad ese es el título que aparece en la escritura. Tengan sus Biblias a mano porque nosotros siempre hablamos sobre la tergiversación del carácter de Dios. Lo que nosotros tenemos en la cabeza de lo que pensamos que es Dios y en realidad cómo es Dios y cómo Él ha dejado su testimonio para que nosotros repliquemos y hablemos como testigos de Él, aún testigos deficientes, pero damos testimonio de quién y qué es Él. Por ahí vamos a andar, ¿no, Néstor? La meditación está en sus manos, bueno, amigo. Vamos a arrancar. Arranquemos. Primeramente quería comentar con mis hermanos, bueno, no dio el tiempo de poder conversar porque había otra conversación antes que esta. Antes de abrir el micrófono. Estuvimos hablando de cosas personales, que eso nos hace bien como hermanos en Cristo Jesús, contar nuestras dificultades que a veces tenemos, porque también el Hijo de Dios tiene dificultades como la tiene aquel que no cree, no es que aquel que cree le es más fácil la vida. Y pero eso no es una contradicción, en esto lo que me está diciendo, porque generalmente se escucha o nos dicen, venía a los pies de Jesús porque ahí vas a tener no va a haber problemas, se te van todos tus problemas, tus angustias, sí, tus padeceres, vas a tener trabajo, el hogar, poder restituirlo. ¿Cómo es esto? Sí. Te digo, ¿viste? Porque vos me estás planteando de dificultades, ¿no?
Claro, como pareciera que el Hijo de Dios no tuviese estas dificultades. Y bueno, a raíz de esto, bueno, yo quería comentar con mis hermanos que yo tenía una propuesta, ¿no? De poder, ya creo que hace un tiempo atrás lo hemos conversado, de poder regalar una Biblia con 10 hojitas que traen preguntas y a la vez la misma respuesta para aquellas personas que están necesitando conocer, quieren conocer la Biblia, quieren conocer de Dios. Bueno, nosotros estaríamos dispuestos a regalarte una Biblia gratuita con una hojita que traen preguntas, respuestas, pero sería para aquel que no conoce, ¿no? Aquel que tiene ese entusiasmo de querer conocer de Dios, qué dice la palabra de Dios sobre estas cosas. Así que, querido amigo que estás escuchando en esta mañana este programa, también queremos hacerte participante a vos. Si vos tenés un amigo, un conocido, una hermana, un primo, un papá, una mamá, un hijo que les tiene esta inquietud de querer conocer a Dios, nosotros estamos dispuestos a darte una Biblia. ¿Y cuál es la condición? Nada. No pregunto, porque viste, generalmente sí. Cuando se da algo... No. Yo creo que hay un condicionante, si me perdonas. En tus palabras aparece el condicionante. Si vos querés saber y no tenés ninguna segunda intención, porque yo lo voy a decir a título personal. Quien les habla es Walter, de esta mesa. Vive en Wilde. Si quieren doy la dirección, total, las redes ya lo tienen. No, lo siguiente. Nos llama en lo personal me llama la atención que hay muchos pícaros hermanos evangélicos que se acercan a pedir Biblias y lo lamento, es lamentable porque es una actitud que yo también la tendría, miserable, pero no nos gusta relacionarnos de esa manera, que vengan porque la Biblia la consiguen y la negocian dentro de las comunidades religiosas. La verdad que esto es un regalo. ¿Vos estás hablando de negociando en plata o...? No sé si plata, no es únicamente de dinero. No, por eso no es únicamente dinero, sino a veces favores. Si vos querés hacer un favor, sacalo de tu bolsillo. Yo se lo digo siempre a los adictos eso. ¿Vos querés pagar tu vicio? O tu buena voluntad, sácalo de tu bolsillo. No me lo saques a mí. No me lo saques a mí y se lo regales a otro como si fuera un regalo de tu propia persona. Disculpen la digresión, disculpen el tono, pero es así. Nosotros queremos regalarlo para aquel que tenga auténtico interés en conocer a la persona de Dios a través de su escrito. Porque es claro lo que Jesús dice al respecto. Las escrituras dan testimonio de mi persona. Sí, porque hay cosas por ahí básicas que gente no conoce. A mí me ha pasado con una de mis nueras hace poco que mi nietita va a cumplir 1 año y la quiere bautizar y salió el tema, Néstor, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Y yo le comentaba, mira, mis hijos ninguno son bautizados, únicamente 2, Andrea y Rodrigo, hace poco se han bautizado en la iglesia evangélica, bueno, porque creen en la palabra, por decisión personal. Claro, por decisión personal, y así como tantas cosas más. Lamentablemente hay un mundo que desconoce todas estas cosas. Para nosotros por ahí es normal que es un bautismo, que es una santa cena, que es el Espíritu Santo. Y para toda aquella persona que necesita o de repente de saber, como comentábamos, tenemos problemas, pero tenemos en quién confiar y saber que en nuestro dolor, en nuestra angustia, hay un Dios que es papá por sobre todas las cosas. Y esto es lo que nosotros queremos de este programa, acercar la palabra de Dios a aquella persona que lo esté necesitando. Por eso queremos hacer participante también al oyente. Si vos conoces a alguno, mira, nos das el teléfono o el nombre, nosotros nos ponemos en contacto con esa gente y le acercamos la Biblia. No tenemos otro objetivo que llevarle la palabra de Dios, el único. Dios se encargará después de terminar la obra, por así decirlo. Bueno, Néstor, ¿cómo catalogarías el tema que trajiste hoy? ¿O cómo lo iniciaríamos para ir dándole forma? Porque bueno, como siempre comentamos, lo importante es, detrás de cada acto, ¿no?
de cada encuentro que nuestro Señor Jesús tiene con las personas. Por ahí nosotros miramos lo que está a la vista, ¿no? Ajá. De repente, ¿cuál es el verdadero milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas? ¿Cuál es el verdadero milagro? ¿No? Por eso vamos a empezar a leer este relato y tratar de ver cómo es Dios, cómo somos nosotros. Aquellos que tengan sus Biblias, acompáñennos. Estamos en el libro de Lucas, uno de los evangelios, capítulo 17. 17 verso 11, del ¿no? versículo 11 en adelante. Por eso me gustaría que la audiencia pudiera acompañarnos en esta meditación, por así decirlo, en esta mañana temprano, porque una de las cosas más lindas que nos puede pasar en el diario vivir es en las primeras horas estar en comunión con Dios, leyendo su palabra. Y por eso quería comentar cuál es el verdadero milagro que Dios quiere realizar en nuestra vida. Empieza el relato diciendo: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Te has sanado, dice acá. Ahí dice lo mismo. Te ha salvado. Ah, dice salvado. Te ha salvado. Mira vos. A ver, Wow. a ver, Néstor. A mí, a veces nosotros... ¿Para quién es, Walter? Para vos. Bueno. ¿Cuál es el verdadero milagro que Dios quiere realizar en nuestra vida? Dice que los 10 fueron mientras... Vos sabés, Néstor, me llama la atención, ¿viste? Porque vamos a suponer que yo no sé nada de todo esto, ¿no? Pero que se junten 10 personas leprosas para ir a ver a una persona, no sé, es como si... Imagínate que uno ya era repugnante. No, pero tenemos que tener en cuenta el contexto, porque los leprosos vivían juntos. Claro, eran confinados. Comunidades. Eran comunidades. Como por ejemplo, no sé, como es hay un lugar donde mandan una ciudad que es cerca de Doncelar, que mandan así, un nosocomio. Claro, sí, es claro, eran ciudades de refugio, y le llamaban los israelitas, y ahí los ponían a estas personas para que no tuvieran contacto con nadie. O sea, por eso que uno dice 10 personas, pero había 10, seguramente había 20, 30, 40. Estos ¿no? 10 tomaron la decisión. Sí. A ver. Porque fíjate que raro, porque a veces tu necesidad te hace ser amigo de otra gente extranjera, gente que por ahí en algún momento por cuestiones religiosas o políticas vos no querías tener o se te prohibía tener una relación. Lo que logró esta enfermedad fue que judíos y samaritanos de alguna manera estén juntos. ¿Por qué? Por la enfermedad de la lepra. Y a nosotros, a los seres humanos, lo que nos hace es idéntico, iguales, es el pecado, donde no hay barrera, no hay diferencia, y eso es lo bueno para con Dios.
Y a veces, bueno, yo decía, ¿cuál es el verdadero milagro? Porque dice que los 10 desde lejos, como decía Raúl, ellos no podían tener contacto. Y generalmente cuando querían hablar tenían que hacerlo a una cierta distancia lejos y ahí a hablarle, porque aún la gente común no quería ni respirar su aire, ni... Y prohibido por un edicto ley, porque... Una ley religiosa. No solo religiosa, sino era punible, porque si vos te acercabas y la persona, si no gritabas inmundo, era probable que vayas preso. Es decir, o hasta matar. pena de muerte te podían dar. Y bueno, y estos leprosos al enterarse que Jesús pasaba, los vieron y empezaron a clamar, Jesús... Por eso es que gritaban, porque Claro. tenían que anunciar su lepra. Su lepra. Y dice que clamaban, ¿no?, por su sanidad física. Dice que el Señor le dijo, id al sacerdote y mostraos. Y en el camino ocurrió el milagro. Antes de que llegasen a su destino ocurrió el milagro. Y dice que de esos 10 solamente se dio cuenta uno, seguramente los 10 se dieron cuenta, pero uno agarró y se volvió atrás a agradecer a Dios. Pues, ¿cuál es el verdadero milagro que Dios quiere completar en nuestra vida, más allá de la sanidad física? Lo que ocurre es que nosotros, para nosotros, como en el caso de los leprosos, la necesidad era esa. Pues se sentían, la lepra era lo que ellos necesitaban, el milagro de que hicieran sus vidas. Y yo creo que cada uno de nosotros, cuando acudimos a Dios, o cuando Dios, mejor dicho, cuando Dios aparece en nuestra vida y nos muestra, nosotros acudimos a Él clamando por una necesidad personal, que nosotros creemos que esa es la que está preocupando mi vida. Ahora, creo que vos apuntás a que Dios o Jesús ve otra necesidad, ¿no? Sí, y también creo que yo creo que la idea del milagro que Dios hace en nuestra vida es parte de algo más grande, no solamente la sanidad física. Uno dice por ahí la sanidad física, lo puntual, decís vos. Puntual, ¿no? O por ahí de repente uno está clamando por un trabajo. Y me viene a memoria, ¿viste? Cuando el Señor va a la casa de Simón el leproso, que también lo había curado de la lepra, sí. Pero el milagro no hizo... ocurrió el milagro, pero Simón no alcanzó a que se desarrollase el verdadero objetivo en su vida. ¿Por qué? Porque cuando entra la mujer, él se creía superior a la mujer, con una condición, un estatus distinto. Y yo creo que es eso lo que Dios quiere realizar en nuestra vida, que somos iguales, que todos somos iguales ante Dios. Ese es el verdadero milagro que Dios quiere hacer en la vida. Bueno, pensaba en la mujer esa que tenía flujo, viste, que se da en otro contexto totalmente distinto, porque había una multitud que lo rodeaba a Jesús y ella no quería hablar de su conflicto íntimo. Entonces apenas roza el manto en silencio, no hace pública su necesidad. Y cuando se cura, el Señor, con ese cariño particular que tiene Dios para poner en evidencia lo que Él es y lo que nosotros somos, porque ese tacto solo Dios lo tiene, ¿viste? Es rarísimo lo que pasa. Yo espero que coincidan conmigo y estén de acuerdo. Ese tacto solo Jesús tiene, ese tacto de no poner, no escarnecerte públicamente al respecto de la condición de pecado, solucionarte el problema y ponerte en intimidad con Él. Ella tenía un problema en intimidad. Y no sé si en ella está solucionado ese problema, pero es una cuestión tan particular del pecador con Dios, tan particular,
que es como hablar al corazón sin que haya una respuesta en evidencia, porque si sos leproso se te cae la carne, pero si es como esta mujer, quién sabe si vos tenés que vivir en intimidad con la persona para darte cuenta que tiene problemas de flujo de sangre, en este caso una mujer, ¿no? A ver, está bien, Walter. Estás intentando reflexionar. No, está bien. Vos estás presentando otro caso, con otro contexto. No, sí, está bien. No es que no esté de acuerdo. Digo, viste que la pregunta que hacía Néstor con referencia al milagro, viste. ¿Cómo se completa? No, cómo se completa. ¿Qué es lo que Dios quiere? El problema que se enfrenta el Señor con nosotros es lo que hablábamos hoy, la visión que tenemos de Dios. Porque los leprosos acá, para ellos el problema era la lepra, y que en realidad lo era, está bien, pero hay un trasfondo por el cual, como dice Néstor, Dios lo que estaba mirando, que había un problema más atrás de la parte física, sino que había un problema que es el que tenemos todos. ¿Me permitís atacar tus palabras? Ataque. Yo no creo que sea un problema de que nosotros qué visión tenemos de Dios únicamente. A ver. ¿Por qué? Porque siempre la visión que nosotros tenemos de Dios es incompleta, o por lo menos subjetiva. Sí. El problema se agrava es cuando yo tengo una visión de mí mismo, de mi persona y de mi condición natural, que no coincide con la que es. Sí, está bien la corrección. Las dos cosas traen problemas. Sí, pero está bien, pero tenés razón, porque nosotros, está bien, entiende, creo que pasa por ahí, porque la visión que tengamos de Dios pasa por la visión que tengo yo de mí. Es al revés. Una cosa sin la otra. Claro, porque de acuerdo vos, está bien, la visión que tenían estos y que tenemos todos de mí es la que me permite ver a Dios como es. Por eso, creo que para colmo, el relato dice que cuando el Señor ve que vuelve, y los 9 no eran 10, y vino este extranjero. Por eso lo que mejor nos puede pasar es ir ante la presencia de aquel que ha hecho la sanidad en nuestra vida. Porque hoy todos vamos tras el milagro, todo el mundo va tras un milagro, pero hay vida más allá del milagro, ocurra o no ocurra el milagro. El puntual. Es el puntual. Ocurra o no ocurra el milagro, hay vida más allá de eso, que es ir a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, saber quién es aquel que me acepta, quién es aquel que me ha perdonado y seguirá conmigo todos los días porque no a todo nos ocurre cuando uno clama la misma respuesta. A uno quizás aparentemente es positiva, para otro no, y nosotros empezamos a juzgar a Dios. ¿Por qué a él sí, por qué a mí no? Como si la certeza de que Dios está conmigo fuese lo que ocurrió en mi vida. Pero te lo voy a poner en otro término. Y no con todo. Como si la certeza de que Dios hiciera lo que yo supuestamente necesito es la garantía de que yo voy a confiar en Dios. Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Porque si Dios hace lo que yo necesito, yo voy a confiar en Dios. Entonces, ¿por qué los otros 9 no volvieron a adorar? Claro, porque está ese tema, viste, de que dicen de que, bueno, si vos tenés fe, lo vas a alcanzar. O sea, para pedir algo a Dios, ese es el leitmotiv que presentan las iglesias, que vos para alcanzar el milagro tenés que tener fe. ¿Y pero qué es tener fe? La palabra fe significa, ojo, para mí, es confiar, es confianza. Si yo tengo confianza, porque fíjate, dice respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y dice gloria a Dios sino este extranjero? Aparte, como vos bien dijiste, hace la mención de extranjero.
no era Un israelita. un israelita. Se supone que el israelita estaba formado en la confianza en Dios. Este hombre no había sido formado en la confianza en Dios, pero confiaba en lo que lo que Jesús había dicho. No, mejor, el samaritano estaba confiando en lo que habían dicho de Jesús, porque ellos salieron al encuentro porque tenían si bien estaban confinados, pero escuchaban las noticias que venían de que había alguien que venía haciendo milagros. Yo escuché un comentario hace poco que parte de que estos leprosos samaritanos habían escuchado de la mujer samaritana. No justamente en ese momento que ocurrió el encuentro con la mujer samaritana, sino que en algún tiempo después les llegó el comentario. Por eso cuando ven que Jesús, ellos, exactamente, si perdonó a esta mujer y haciendo un comentario que si él dio agua viva, ¿cómo puede ser que agua viva? Que haya otra fuente de agua aparte del agua normal, natural que nosotros necesitamos todos los días. Te tengo ahí. Es importante lo que acabas de decir, porque y yo creo que está asociado a eso, porque es un samaritano, y vos me decís, en el capítulo 4, en el comienzo del ministerio de Jesús, que fue que tiene ese encuentro con la samaritana, ¿cuál fue el milagro que hizo Dios con la samaritana o Jesús con la samaritana? ¿La curó de algo? ¿Tenía un problema físico? No. Con la samaritana había ocurrido el milagro de poder que ella viera en la persona de Jesús como el Señor de la vida, como el agua viva. Y eso es lo que la samaritana salió y predicó en toda Samaria. Que esto había predicado, que había encontrado a la persona que le había dado agua de vida. Y este mensaje, bien decís vos, le llegó a los oídos de esto. Por eso que si bien es cierto, Jesús hace milagros, los hizo, pero nos encontramos que, como decís bien, el milagro está mucho más allá, porque lo que nos quiere dar, él dice, por eso dice que, yo estaba leyendo recién cuando Amateo dice, a mí me has dado poder en los cielos y en la tierra. Dios tiene poder para curarte a vos, a mí, viste, y sacarnos, pero algo físico, pero así, de una, viste. Tiene poder eso y tiene poder también para lo otro, para darme vida. Por eso que el mensaje de Dios, si bien hace este tipo de cosas, pero la profundidad que lo que Dios quiere es lo otro, que es lo que encontró el samaritano o el extranjero. Por eso que él vuelve y da gracias, porque creo que volvió más por el tema físico, porque se encontró con la vida, que va más allá de eso. Si bien lo curó, pues me supongo, viste, que vos te ponés contento, exultante. Pero hoy hablábamos con Walter eso, el trasfondo de las cosas que hay, viste. Cuando yo descubro que detrás de Walter hay otra cosa más, eso me tiene que me pone, así que Walter gritaba por esto. Upa, no estoy justificando el grito de Walter, estoy justificando que lo hacía por esto, el trasfondo que hay por el hecho, ¿viste? No sé si una persona es llevada a ese límite por alguna razón. Lo mueve alguna razón o lo mueve un antecedente. No sé si encontró, sino que encontró no el por qué, sino encontró en ese momento la respuesta al sentido de la vida. Si se lo estaba cuestionando cuando estaba ya leproso, no sé, viste, ya se centran en una conjetura, pero sí creo que este hombre encontró la vida, por eso volvió, porque no volvió solamente por la parte, yo no creo que haya vuelto por la parte física nada más, viste, volvió porque tenía que agradecerle, porque ahora creo que encontró un sentido a la vida, ese me parece. Los otros, y sí, viste, ahora están curados y siguieron para adelante, viste, que es lo que pasa hoy día. Por eso que pasan hoy día se hacen milagros y la gente, viste, pero no hay una, no digo agradecimiento, no hay encontrar el sentido de la vida, viste. Yo creo que lo que uno quiere compartir es eso, que hay vida más allá del milagro, ocurra o no.
Claro, que porque es la persona de Jesús. por eso mismo, Néstor, porque si no lo expondríamos a Dios como un Milagrero. claro, un milagrero, un intercambiador más. ¿Entendés? Y Dios no es un intercambiador. Seguramente que Él está feliz porque los otros 9 estuvo y estará feliz por la bendición dada a los otros 9. Pero ¿por qué Jesús se pone contento por ese que vuelve? Porque Él descubrió cuál es el propósito de la libertad. Que Él sea libre y goce de esa libertad. Y feliz encima, porque samaritano. Y pienso en el ciego de nacimiento, que ese tipo no tenía expectativas de esperar algo, pero le llegó, y todo lo que provocó ese milagro que Dios hizo en su vida de devolverle la vista, que él no estaba esperando, le abrió los ojos y dijo: como ustedes que dicen que creen en Dios, y yo que soy pecador y no merezco creer en Dios, Dios a mí me habló y a ustedes no, ¿cómo es la mano? Y aparte, imagínate, Es rarísimo eso, es raro, pero es muy lindo porque es alegría genuina de pecador. Porque en el camino lo que habrán hablado, che, pero yo pensé que me iba a curar en el momento, que de lejos iba a decir en el nombre del Señor, cúrate, y no, lejos, vuelvan al sacerdote y muéstrense. ¿Qué me voy a mostrar? Estoy leproso. Y en el camino, mientras iban quizás hablando con sus dudas. Claro, porque el relato no dice qué pasó con los otros 9. No, está hablando de otra cosa ahí. Sí, lo que Néstor está diciendo, que seguramente en el camino fueron hablando, che, ¿por qué no nos curó en el momento? Eso estás diciendo. Y como nos pasa muchas veces a nosotros cuando pedimos algo a Dios y esperamos en el momento la respuesta y no ocurre, y viene sale lo que somos, nuestra duda sobre Dios. Y ahí aparece el milagro. A mí me pasó esta semana también. Me atrasé con la cuota del auto y la verdad que no veía cómo, de dónde sacar esa moneda. Estaba preocupado, muy preocupado. Y en la semana apareció una cosa, me apareció un dinero, pero en mi vida había duda, y por eso quizás mi experiencia no era de lepra, pero sí de duda de cómo poder pagar una deuda. Por eso que muchas veces Dios obra en nuestra vida por misericordia, para que nosotros podamos creer en Él, que Él no se ha olvidado de nuestras deudas, Él no se ha olvidado de nuestras enfermedades, no importa cuán lejos estemos. Quizás vos en esta mañana que estás escuchando te crees que estás lejos, muy lejos de Dios por alguna cosa que hiciste y crees que eso te ha apartado de Dios, pero Dios está y te escucha, no importa cuán lejos estés. Por eso que esta mañana queremos alentarte a que, como comentaba, quizás hoy hay problemas, no sea de lepra, pero sí muchas veces nos sentimos alejados de Dios. Te hago una pregunta, porque vos estuviste estudiando más del tema. ¿Vos cómo considerás, mi hermano Néstor, por qué él les dice que cuando él los vio les dijo: id y mostraos a los sacerdotes? Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. O sea que acá evidentemente ellos obedecieron a la voz de Dios, o sea, no le pidieron. ¿Vos cómo ves? Porque teóricamente tendría que haber dicho: no, pero pará, si yo ¿por qué no me o sea, un intercambio de argumento? Porque como decís vos, seguramente ellos estarían esperando que lo hicieran en el momento. Sin embargo no los hizo, sino que le dijo: bueno, vayan para allá, muéstrense al sacerdote. ¿Cómo crees que salieron esos 10 leprosos hacia allá? ¿Cómo? ¿Podés repetir la pregunta? ¿Cómo era? Que vos... alzaron su voz y dijeron: Señor Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, Jesús dice que cuando él los vio les dijo: váyanse, muéstrense al sacerdote, a los sacerdotes.
y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora, yo creo que acá deberíamos detenernos un ratito y sí, ¿no? Porque ¿dónde está la certeza? claro, a eso apunto. O sea, claro, en Jesús y muéstrense a los y sacerdotes. mostraos. Ahora, Porque el Señor sabía, porque la palabra, la autoridad estaba en Jesús, sí, bien, no pero, en eso. Bien, pero yo te pongo, no te pongo el pensamiento de Jesús, que es lo que digo. Yo te pongo esos 10 que estaban ahí. Ante esas palabras, vos pensás, esto es una opinión, porque es una opinión personal, ¿viste? Porque esto es un análisis personal y es lo que nosotros podemos ver. De los 10, ¿cómo salieron los 10 para allá? Habrán dicho, sí, vamos porque en el camino nos van a limpiar. Claro, No. por eso comentamos recién que la charla entre ellos 10, che, pero ¿Por qué no lo hizo en el momento? en el momento, como curó a un leproso que lo tocó, ¿viste? ¿Por qué le invocó en el nombre? Bueno, del eso, Padre vos ¿cuál es tu opinión? De los 10, ¿cuántos sabrían que habían esto? ¿Sabes por qué hago esto? Porque me trae a la memoria cuando Jesús, cuando Dios en el desierto levantó la serpiente, viste que habían sido picados, y Moisés dio la orden, dice Dios que aquel que mira a la serpiente vivirá. Ahora, en toda esa multitud se supone, y esto es un análisis, una deducción propia, se supone que tiene que haber gente, pero ¿cómo? ¿Y si miramos? Que miró por mirar, decís vos. Claro Pero que aparte era una serpiente, una estatua, no era algo. por eso, con más razón todavía, No había. nada visible. Y en lo visible nada por qué creer. Bueno, sin embargo, Pero sí a la palabra. pero ellos tenían que creer a lo que Dios dijo, no a la parte. Pero voy a esto, en esa multitud me supongo que tiene que haber dicho que no, pues esto yo no sé si es así, ¿viste? Pero por las dudas voy a mirar, ¿viste? Por las dudas miro, o sea, no estaba teniendo confianza y fe en lo que había dicho Moisés, sino que por las dudas, en este caso te digo lo mismo, de los 10, ¿viste? ¿Viste? Llegaron ahí, che, veníamos a buscar un pan, no, anda para allá. Y bueno, vámonos para allá, qué sé yo, nos dijo, pero... Y entre los 10 tendría que haber una conversación. Uno habrá dicho, y no sé, pero al final Sí, porque es en el camino. ¿viste? En el camino. Puede ser a veces 2 o 3 horas de... No, claro, no, en el camino. En el camino. Y yo... Imagínate los 10 caminando y pensando, ¿viste? Nos Y mandó mirá- el sacerdote, mira cómo estamos. Pero ¿qué vamos a presentar al sacerdote? Vamos a decir, mira, nos mandó Jesús y estamos y váyanse. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí. Porque acá lo que entiendo es que el samaritano, ese sí, de alguna forma, fue hacia allá. Mirá, Jesús me dijo, yo voy, ¿viste? Y vio, y el milagro se le produjo a él. Esto es parecido parecido, por supuesto, que es nada más que intenta rimar. Me duele el estómago. Anda al médico. El médico te dice, bueno, mire, tome este antiséptico. Y vos lo tomás un día y al segundo día ya no lo tomas más. ¿Para qué fuiste al médico? ¿Se entiende? Creo que al samaritano le pasó eso, no sé si consciente o inconscientemente, pero el hombre hizo lo que Jesús dijo, porque ¿para qué fuimos a Jesús? Claro, le creyó a la palabra de Dios. Y creo que me parece que va por ese lado, y te vamos a dejar que cierres el programa, porque si no, viste, creo que por ahí va el milagro que Dios quería hacer, porque el milagro estaba en que él le creyó a lo que Jesús dijo. Andá, presentate. Le estaba queriendo decir, vos andá, presentate porque vas a estar limpio. En el fondo le estaba diciendo Jesús, pero no lo había visto. Y él creyó a eso, sin ver, porque él iba caminando. Y en el camino es donde se produce. Qué razón que tenía. Y yo estaba creyendo que lo iba a hacer. O sea que él en el fondo estaba creyendo a lo que Dios le había dicho, a la palabra. A la palabra. Por Por eso te decía, cuando el Señor le dice, id y mostraos. El Señor, el milagro se iba a ocurrir porque el Señor mandó. Id y mostraos, le dijo. Ustedes vayan.
Y a veces en nuestra vida nosotros tenemos que caminar, aunque no veamos nada, y creerle a la palabra. No sé si a la primera hora, a la segunda hora, a la tercera hora, no sé, pero que va a pasar lo que Dios ha prometido, va a pasar. Y a mí me acuerdo, ¿viste? Cuando el Señor fue a ver a Lázaro y Lázaro estaba muerto. Estaba muerto. Y el Señor hace una oración a su Padre y le dice: yo sé que siempre me escuchas, yo sé que siempre. Y el milagro ocurre porque Dios escucha a Jesús. Más allá, y también nos escucha a nosotros, pero escucha a Jesús con fe, confiando. Y esa es nuestra confianza en Él, en lo que Él ha prometido. Y cuando uno confía en Él, se hace más liviana nuestra vida. Y ese es el deseo. Por eso creo que este samaritano vuelve. ¿Por qué? Si bien había una ley que había que ir a mostrarse al sacerdote, porque era una ley religiosa importante para que el pueblo el sacerdote pero para que el pueblo para que vos seas declarado sano tenías que tener el sacerdote, y el pueblo te aceptaba porque el sacerdote lo dijo. Sí, está bien. Pero por sobre todas las cosas hay una persona que va más allá de toda ley religiosa, que es Jesús, el Hijo de Dios, y a quien nosotros le debemos adoración. Es al Hijo de Dios. Por eso que el Hijo de Dios se siente libre, y que ya se puede que uno parezca loco, que anda en la vida haciendo lo que... No, nuestra vida, gracias a Dios, le depende a Él, y nuestra adoración es a Él. En el desierto, donde Él se encuentre, no importa las paredes, no importa el nombre de qué religión sea, porque nosotros le debemos al Hijo de Dios, y donde Él esté, nosotros estamos adorando a Él. No importa, es su nombre, es su palabra lo que hace que el Hijo de Dios adore y se acerque a Él, lo que nos seduce. Ya no dependemos del milagro, que otra vez puede ocurrir o no. Nuestra motivación es predicar su palabra, el mensaje del perdón de los pecados, el Hijo de Dios muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Claro, por eso me parece, Néstor, que el milagro es un medio, ¿no? Es un medio, es un medio. No es el fin. No es el fin. El fin es creer a lo que Dios dijo. ¿Y qué es lo que dijo? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahí creo que se centra o se envuelve todo, porque en ese estaré todos los días está involucrado si está en la enfermedad, si está en la cuenta de la luz, si está en el trabajo, porque eso son medios, ¿viste? Pero entonces la certeza de creer en lo que Él dijo y en lo que Él es puntualmente, más que en lo que Él dijo, sino en lo que Él es. Fíjate que los leprosos gritaban: ten misericordia de mí, de nosotros, ¿no? Dijo, de mí o de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Porque evidentemente el mundo y la gente no tenía misericordia de ellos. Y bueno, lo bueno de vivir con intensidad las experiencias en este mundo es que si vos realmente tenés idea de que alguien te va a tratar bien en el mundo, si lo buscas con deseo y tesón, te vas a dar cuenta que no. Entonces, el paso consiguiente, no porque las cosas tengan una lógica o una secuencia, un orden, pero el paso consiguiente es que vas a caer en manos de Dios. Porque Dios sí tiene misericordia de los que padecen, porque es bien, no sé, la bienaventuranza, el primer mensaje público de Dios en este mundo de pecado ha sido ese, exactamente. El reino de los cielos es así: se apiada de los perseguidos de la justicia, se apiada de los pobres, se apiada de los desposeídos, se apiada de los desclasados. Todo su reino en el cielo está atento a nosotros.
todo su corazón está inclinado hacia nosotros. Y aunque nosotros veamos sufrimiento, es producto de este mundo. Y la gran división se provoca ahora, es porque que hay en el mundo, es porque hay gente que dice que es religiosa y maltrata a todo el mundo. Entonces, ¿qué clase de... ¿Cuál es tu Dios si vos... No quisiera ser escatológico, porque quisiera limpiar mi boca antes de hablar en esto, pero ¿cuál es tu religión si vos considerás a tu hermano alguien que se puede descartar? Alguien que se puede tratar mal, alguien que se puede oprimir, alguien que se puede esclavizar. ¿Qué clase de religión es la tuya? ¿Seguramente la de Dios, nuestro Creador? No, porque Dios no es así. Y nuestra línea editorial se funda en eso. En aquellos que nos conocen, me viene a la cabeza nuestro hermano Finoquieto, mi hermano amigo Rubén, la cantidad de amigos que nosotros en esta mesa tenemos. Todos ellos son tratados con cuidado por nuestro Dios, así como nosotros mismos. Y predicamos este Dios y somos testigos de Él, porque hemos visto cosas en nuestras vidas y sabemos que vos, del otro lado del micrófono, también. Y aunque no las veamos, creemos a su palabra, a su muerte en la cruz del Calvario. Claro, porque el milagro se consuma ahí, Néstor. Sí. Este es el tema. El milagro no se consuma en el milagro, no termina en el milagro. La evidencia del milagro no es esa. Bueno. Falta. No. Nos quedan 4 minutos, sí, pero el señor quiere que lo cierre usted. Quería hacer un poco hincapié en lo que comentaba Raúl. ¿Dónde se ocurre el milagro? Dice en la palabra, porque Él lo ha dicho. Id y mostraos. No pasaba tanto por lo que ellos llegaran a hacer en sus vidas, porque la promesa ya estaba, id y mostraos, y de saber que Él es fiel y que Dios Papá escucha siempre a su Hijo Jesús, que su Hijo Jesús siempre tiene una oración con fe, de certeza. Él es obediente y en Él las cosas son cumplidas. Y por sobre todas las cosas quería volver a comentar, ¿no?, sobre de poder compartir la palabra de Dios con otra persona que lo esté necesitando. Así que sí, te queremos animar en esta mañana, vos que estás escuchando. Seguramente habrá en tus amistades un compañero quizás de trabajo, que nos ayudes a predicar este evangelio, a llevar la palabra, porque dice que su palabra no volverá vacía, no porque nosotros, sino porque hay promesa en sí mismo en la palabra. Así, y esto es más allá del mensaje, lo que a mí me interesa más que aquel que está escuchando se una con nosotros, ¿no? A poder, yo estoy seguro, yo me he comentado con una persona y me dijo, mira, hay alguien que quiere conocer de Dios, ¿viste? No sabe nada, y bueno, nosotros le podemos ofrecer. Y así como nos pasa a uno, le puede pasar a cualquiera. Y así predicamos este evangelio. De esta forma otros lo predicarán de otra manera, y sabemos que Dios terminará su obra. Por eso reiteramos, Néstor, el tema de la solicitud que damos de la Biblia y las 10 hojitas, sí, con el estudio, con aquel que tenga voluntad, sí, genuina de cerrar el milagro de salvación, de que la persona de nuestro Señor Jesucristo dio promesa de enseñarnos a cada uno, además de volver, ¿no? Y tener morada eterna, sin dolor, sin sufrimiento, sin lo que padecemos acá, ¿no? Me quedan 2 minutos. Yo Dale. En la semana recibí un mensaje. Son estas cadenas que se hacen, ¿viste? Pero quiero leerla porque me la mandó una persona que es religiosa, pero dice espero que te guste, lee esta historia. Dice que un oficial dice que una mujer se despertó a la mañana y estaba muy enferma y soñó que Jesús le daba a beber agua. Cuando se despertó ya estaba curada. Y entonces vio un papel y decía: Jesús es el verdadero Dios viviente. Y entonces dice que ella comenzó a decirlo. Y un oficial que escuchó la historia también, y fue promovido en el trabajo. Pero dice que un hombre que leyó el texto eliminó el mensaje. De inmediato sufrió grandes pérdidas durante 13 días. Verás, entonces, o sea, hace esto porque si no,
Dios te cocina. Esta es la tergiversación de lo que es la persona de Jesús. Si vos, es una locura, ¿no? Es una locura. Es una locura. O sea que quiero decir que por eso que invitamos a leer la palabra de Dios, porque nos vamos a encontrar con el verdadero Dios, que no es que te bendice o te prospera porque sos bueno y lo que... Bueno, listo, ya nos vamos. Con ese mensaje nos vamos. Bueno, amigos, gracias Andrés. Chao Néstor, chao Jan, chao Raúl.